bienvenidos al Espejo de Tinta, acá en la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Agradecemos al público y a Gabriela Ponce Padilla, que es nuestra invitada especial para el día de hoy, en este espacio que ya va teniendo sus varios programas y que, bueno, pues ahora nos sentimos honrados de tener a Gabriela, que es una gran dramaturga y también narradora. Y bueno, les voy a leer brevemente lo que ella ha publicado para que quienes no conozcan su trabajo pues empiecen a leerla y a conocerla. Gabriela Ponce nació en Quito, Ecuador, en 1977. Es narradora, dramaturga y ha sido mucho tiempo docente de artes escénicas en la Universidad de San Francisco de Quito. En el 2013 o 15, dice, no me lo olvido, 15, publicó su primer libro de cuentos, Antropofagitas, premiado por el Ministerio de Cultura del Ecuador. Su obra Lugar, publicada por Editorial Turbina, ganó el Premio Municipal Joaquín Gallegos Lara en la categoría Teatro. Sus cuentos han aparecido en varias antologías nacionales e internacionales. En Caída, en la editorial La Caída, se publicó, su obra Caída se publicó en la antología ecuatoriana de teatro, Casa de las Américas, Cuba, y también junto al Lugar se editó en Uruguay. Y bueno, en el 2019 publicó Sanguínea con Severo Editorial, esta es una novela. Y en el 2020 publicó Solo hay un jardín, en el fondo de todo hay un jardín, con La Caída Editorial. Y esta obra obtuvo el premio Joaquín Gallegos Lara en la categoría teatro, nuevamente. Y bueno, también ha publicado pues esta obra. Bueno, ella tiene también el colectivo Casa Mitómana y tiene una actividad muy intensa en la cultura. Ahora está en el Teatro Sucre, que les voy a contar un poquito. Y su último libro publicado es este libro de cuentos que se llama Flotar Pude, con Editorial Severo. Así que bueno, Gabriela, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, María Luz, y muchísimas gracias a ustedes por estar aquí acompañándonos esta tarde. Muchísimas gracias. Entonces, nada, pues comencemos un poco a conversar de tu obra. A mí me llama mucho la atención la naturalidad con la que tú simplemente vas dejando que los elementos y las cosas entren en la narración de una manera casi como que estuvieran ahí desde siempre. Entonces, yo lo califico casi como una sensorialidad viva. Encuentro que el lenguaje que utilizas tú no diría utilizar, porque más bien siento que el lenguaje tiene vida propia y más bien siento que es el caso del escritor que es poseído por el lenguaje, que el lenguaje empieza a fluir a través de ese cuerpo que escribe, como que uno pone las manos, ¿no? Entonces siento que se puebla de olores, de sabores, de sensaciones táctiles, de impulsos que pueden ser sexuales, sensuales, dolorosos, de todo tipo, ¿no? Y bueno, yo quería preguntarte si crees tú que eso tiene relación con el hecho de que tú escribes y haces teatro y conoces el teatro y el espacio del teatro, y si piensas que tu literatura, tus creaciones narrativas podrían tener esa misma sensorialidad si no hubiese la experiencia que has tenido con el teatro. Me da mucha curiosidad eso. Bueno, muchas gracias. Definitivamente esa relación con el teatro sin duda marca la narrativa también, ¿no? Como que un género sin duda también contamina al otro, como creo que pasa cuando escribo teatro, que está también siempre siendo alimentado o que además ese teatro siempre está explorando la forma narrativa, ¿no? Como que buscando la narrativa en el teatro y el teatro en la narrativa. Sería un poco también el modo en el que actúa mi literatura. En ese sentido, esto que dices de la sensorialidad creo que sí tiene una relación con el hecho de que cuando uno hace teatro está pensando en imagen. Cuando uno escribe teatro y hace teatro, ¿no? Las imágenes son muy importantes. Cuando yo escribo teatro, es como si comienza a fluir una escritura espacial, ¿no? Espacializable de alguna manera. Entonces también se escribe para un cuerpo, ¿no? Como pensar qué significa escribir para un cuerpo. Creo que es la gran pregunta de la escritura dramática.
y en ese sentido eso hace que la escritura se llene de corporalidad, se llene de sensorialidad, ¿no? Como se llene de esa posibilidad del cuerpo vivo, del cuerpo sintiendo, del cuerpo percibiendo. Y creo que mi exploración en la narrativa en alguna medida ha sido esa, ¿no? Es decir, cómo identificar los estados del cuerpo y hacerlos lenguaje, ¿no? Y trasladarlos al lenguaje. Entonces creo que sí está muy vinculada, sin duda, esa práctica del teatro en la narrativa, ¿no? Y por eso cuando también empiezo a escribir, no sé muy bien si lo que va a salir va a ser una obra de teatro, aunque muchas de las obras de teatro que he escrito han sido junto a actrices, ¿no? Es decir, o junto a actores, es decir, escribir en el escenario, que es otra de las condiciones de la escritura teatral más contemporánea. Sí me ha pasado a veces también que comienzo una escritura que no sé qué forma va a tener y que va encontrando su género en este caso, o su forma de existencia conforme se va haciendo. Esto que decía me gustó mucho, ¿no? Como si la escritura uno realmente le posee y en esa medida comienza a existir por fuera de la voluntad por lo menos definitiva de uno, ¿no? Es decir, uno sí está ahí, uno toma decisiones sin duda, pero hay momentos en que son los momentos creo más fecundos, más ricos, en que te sorprende a ti mismo esa escritura y asimismo te sorprende la forma que va tomando, ¿no? Cómo vas realmente ya necesitándola en el espacio escénico o se va más bien decantando en una narrativa con una extensión y con una forma de tipo novela o de tipo cuento. Esto me parece bien interesante porque ahora también sucede que los géneros literarios, bueno, no solo ahorita, ya viene pasando ya un tiempo, pero se han roto las fronteras entre los géneros literarios y entonces la poesía entra en el teatro entra en la poesía, hay poemas que tienen diálogos, cosas que antes tal vez no eran usuales, ¿no? Y que cada vez se vuelve más natural esta amalgama de géneros y de cosas, y yo creo que puede tener mucho que ver con el dejarse estar a la deriva. Yo pienso en una imagen que me gusta mucho en un ensayo de Roland Barthes que habla del placer del texto, con el que he estado conversando mucho con mis amigas poetas, sobre todo con Sandra de la Torre, con la que leemos bastante ensayo, que nos gusta mucho. Y bueno, él tiene una imagen que Sandra me decía que le fascinaba, y claro, es encantadora esta imagen porque es el escritor que está a la deriva. Entonces él dice en una posición trivial, pero trivial como de 3 vías, en la que está el escritor parado y dice Barthes como una prostituta a la espera de lo que llegue. Y en ese momento, como está a la deriva, como una prostituta en una posición trivial, en una espera trivial, coge, atrapa lo que pasa y se va. Y entonces yo creo que el acto de la escritura realmente genuina, auténtica, consiste en ese dejarse estar a la deriva y no querer imponer una voluntad previa, que es quizás una forma muy decimonónica y que bueno, que en el siglo XX también estuvo mucho, ¿no? En la novela y en fin, del escritor total que planifica su novela, que no digo que esté mal, es simplemente otro ejercicio, pero yo creo que ahora hay mucho esta libertad creativa, ¿no? Y sobre todo lo veo en muchas mujeres, ¿no? Aunque no quiero tampoco totalizar y decir esto solo lo hacen, porque no, las fórmulas no funcionan, pero lo veo mucho en tu escritura para ser más particulares, ¿no? Porque estoy hablando contigo y al final existe el individuo. Y bueno, veo que hay mucho en la escritura de las pérdidas también, ¿no? Y siento que es como que hay un agujero que está ahí y que es como un vórtice que se traga todo. A nivel del cuerpo, veo que se está ubicado en la vagina, ¿no? Que está siempre presente como este centro gravitacional del cuerpo en la que uno, no es que el cuerpo, el hueco está ahí, sino que uno está en el hueco. Y eso me parece fascinante porque lo veo también en la concepción del universo que tú planteas en los relatos y también en el teatro, pero más en los relatos, en el que las pérdidas, los huecos que dejan las pérdidas, se vuelven esto que conforma el universo
que lo rodea al personaje o al narrador. Y entonces quería que nos hables un poco de cómo llegaste al descubrimiento de estos vacíos para darles esta presencia tan potente, porque no aparecen como vacíos aunque lo sean. Bueno, has dicho algunas cosas que me provocan pensar, que me provocan hablar. Creo que esta cuestión precisamente, bueno, por un lado de los géneros que decías, ¿no? Creo que a mí una obra que hoy en día me fascina es una obra que precisamente me deja desconcertada frente a cómo debo ubicarla, ¿no? Es decir, cuando me encuentro con una obra que es una obra de teatro, que se presenta como una obra de teatro, pero digo, pero no estoy segura, ¿no? Es decir, ¿dónde está la convención del personaje, del espacio, de la... No, y entonces ahí se abren grandes posibilidades para la perspectiva del director o la posibilidad de la puesta en escena, ¿no? Y me pasa lo mismo con el cuento, con la novela, que son novelas que me llevan mucho hacia la reflexión, hacia el género del ensayo, la primera persona, o que son cuentos que de pronto también inmediatamente están plagados de, obviamente, la forma poética está existiendo en ellos, la poesía, es decir, esa condición del texto que no se puede ubicar es una condición que a mí ahora me atrae mucho, precisamente porque ahí creo que se encuentra el corazón de la misma ficción, ¿no? En esa capacidad que tiene de buscar estrategias para de alguna manera dislocar las nociones establecidas de género, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo que a mí me convoca muchísimo y por eso también creo que mi escritura ha ido un poco por ahí, ¿no? Mis obras de teatro muchas veces escapan, digamos, a esas convenciones que inmediatamente las ubicarían como teatro, ¿no? Porque como directora me siento muy atraída por textos que siento que son realmente imposibles de hacer como teatro. Entonces creo que ahí aparece la directora o ahí aparece la actriz del momento en que un texto dices, no, esto no es posible, ahí hay un lugar para que aparezca otra escritura, que creo que el teatro también es de eso, ¿no? La confluencia de escrituras. Volviendo, o más bien aterrizando en esta última pregunta que hacías con respecto a la pérdida, sí, yo encontré, yo creo que también ahí hay una pulsión de escritura. En mi caso, la pulsión de escritura aparece a partir precisamente del duelo como una condición de la existencia, ¿no? Esto que me decías tú de la vagina o del hueco, que yo creo que tomé muchísima conciencia de la condición rota que tenemos del momento en que di a luz, ¿no? El momento en que viví la experiencia también de ese duelo, que es que el ser salga de tu ser y que en ese momento uno tome conciencia profunda de la condición también de envase, ¿no? De vacío del cuerpo que está ahí para tronar y que cuando el hijo sale tienes esa profunda experiencia o que da de esa condición, ¿no? Entonces creo que ahí en esa experiencia de la pérdida que es la maternidad, pero que está presente también en el duelo, en el duelo en cuanto a pérdida, muerte de un ser amado, encuentra para mí la escritura un sentido profundamente personal, ¿no? Y en ese sentido me convoca como escritora, es decir, mi primera convocatoria es una convocatoria desde la muerte, ¿no? Para poder seguir viviendo con los muertos. Creo que empiezo a escribir y encuentro ahí una necesidad visceral de seguir escribiendo, ¿no? Porque la presencia de aquel que se va se necesita, uno necesita tenerla al lado y entonces no deja de escribir de ese muerto o de esos muertos. Creo que la necesidad de mantener vivos a los muertos es una pulsión de la escritura, digamos, que al menos a mí me motiva, me atraviesa también y está presente cada que escribo, ¿no? Desde la escritura del diario hasta la escritura escénica, es una escritura que está convocando al muerto. Sí, y bueno, en algunos cuentos de Flotar Ude, esos muertos están ahí de una manera desgarradora, ¿no? Yo les recomiendo mucho que lean
que salió con Severo Editorial en el 2023, ¿no? En el 2023. Sí, o sea, no, en el 2022. Bueno, pero en todo caso es reciente. Y antes de esto estuvo la novela Sanguínea, que también es una novela con una fuerza. Y justamente quería pasar un poco a hablar de los símbolos que también encuentro en tu escritura, pero que no son solo símbolos en un sentido, digamos, total, ¿no? Si son estos símbolos más bien tan personales que para la voz narrativa se vuelven como objetos sagrados y alcanzan desde esta particularidad y desde este universo pequeñito que puede ser el mundo interior de una persona, esta universalidad, pues, porque justamente eso es lo fascinante del lenguaje, que es que logra volver algo pequeño, íntimo, secreto, universal. Al compartir el código, pues es lo hermoso del lenguaje, que es lo que ha hecho que exista la literatura, que exista la poesía, y bueno, más allá de lo que es la comunicación, y claro, que es otra función del lenguaje. Pero yo creo que estos símbolos, por ejemplo, ¿no? En Sanguínea, no sé si la habrán leído, también les recomiendo, pero hay, por ejemplo, los patines, estoy tomando solo ejemplos sueltos, ¿no? Pero los patines son un símbolo que no solo es un objeto amado, sino que representan muchas cosas. Y cuando la protagonista viaja y está lejos y piensa en sus patines metidos en el closet, a mí esa imagen me fascina porque es el estar tan conectado con un objeto, pero es que no es solo una cuestión, no es un apego material, pues es una cosa más allá. O con el ojo de vidrio de la abuela, en este cuento hermoso, La felicidad del agua, creo que se llama. Y claro, querer robarse el ojo y querer tener el ojo allí metido en la cajón de la ropa o metido en el escritorio, o imaginárselo, yo me imagino a la abuela mirando desde el ojo, aunque ella está muerta, ¿no? Entonces, ahí en cambio mi pregunta es si esta relación con los objetos tú la consideras también poética, ya que estamos hablando también de estas mezclas entre los géneros, porque yo encuentro mucha poesía en tus escritos, tanto en los dramatúrgicos como en los narrativos. Entonces quisiera saber más sobre esta conexión con los objetos. Bueno, ese también es un tema que uno va como descubriendo sus propias, yo diría, esas recurrencias, ¿no? Cuando uno empieza a escribir y siente que uno está recurriendo a un objeto o una memoria. La memoria está hecha de objetos también irrecuperables, también perdidos, y se vuelven, no sabes bien por qué te acuerdas del dedal de la abuela, ¿no? De pronto el dedal de la abuela es un objeto que nunca te abandona, que no existe ya, pero que su condición te fascina. Y entonces, ¿por qué te fascina su materialidad? Y yo me acuerdo y creo que esa es una condición también de la infancia, y para mí también la escritura, al ser una experiencia, como decía, de recuperación o de restauración, es una experiencia en ese sentido muy ligada a la infancia, ¿no? Entonces, esa condición de la infancia, de la fascinación por el objeto que está marginal de su utilidad, ¿no? Es la condición del dedal, su materialidad, su brillo, sus huecos, iba a decir deidad, como su condición de dedo, ¿no? Su condición de artificio. Todo eso se vuelve fascinante en la infancia, no sé ni para qué sirve, pero, ¿no? Y entonces de pronto escribir sobre eso, que puede ser escribir sobre algo menor, ¿no? Que no es escribir sobre una historia, sino que es darle un lugar a ese objeto que constituye una fascinación, y hacerle un espacio, ¿no? Para que esa fascinación se retome en la materialidad, que también es algo que pasa con el teatro, ¿no? Entonces, creo que para mí eso ha sido esa restauración de la infancia, o esa recuperación, esa posibilidad de la que yo hablaba, de que la pérdida se constituya como motor de la escritura, también está atravesada por esos objetos que son tus colecciones, ¿no? Que no son colecciones materiales, pero que son tus colecciones
¿no? En la memoria, como que cuáles son los objetos que he coleccionado y que de alguna manera fueron motivo de mi fascinación, y un motivo de fascinación que no puedo tampoco explicar con palabras, ¿no? Cuando eres niña tienes unas fascinaciones que no se pueden hacer, que no se pueden enunciar, ¿no? Que no pueden entrar en el lenguaje adulto, sino que se mantienen en el misterio de esa condición también que tiene el objeto de fascinar. Entonces, para mí sí tiene por ahí también una entrada a la literatura muy específica de ir tras de esos objetos. Me acuerdo que tuvimos una experiencia que les cuento en el año 2013, me parece, montamos una obra de teatro que era una adaptación de un cuento de Roberto Bolaño, y llegó a nosotros así azarosamente porque uno de los miembros del grupo, su familia había migrado, sus abuelos habían muerto y había heredado una casa, pero una casa que había estado cerrada durante 10 o 11 años. Y no sabíamos dónde hacer la obra de teatro, y él dijo, vamos a la casa de mis abuelos. Y entramos a la casa de los abuelos, y era una casa en donde solo habitaban todos estos objetos que comenzaron a revelar la historia de la familia sin que él tenga que contarnos nada. Entonces abríamos el baño, el closet del baño, y encontrábamos unas peinillas que eran motivo de campaña electoral de Sixto Durán Ballén. Y luego entonces decíamos, esta era su filiación política, y luego entrábamos a la cocina y la abuela tenía una colección de cuchillos que yo nunca había visto así en su especificidad tan, pero habían estado una década cerrada esa casa. Y fue un escenario hermoso. Hicimos a la final una obra de teatro que fue en esa casa. Nos propusimos la consigna de que no íbamos a sacar nada, que todo iba a ser allí, que no iba a entrar ni salir nada para el montaje de la obra, y fue muy lindo porque intervinieron artistas visuales armando instalaciones con los objetos de la casa. Fue como una experiencia hermosísima, pero fue una de esas experiencias muy transformadoras en donde uno entiende lo que implica la objetualidad en la vida de una, ¿no? Hay también una performer María Teresa Hincapié, colombiana, increíble, que tenía un performance que consistía, duracional, que consistía en estar en el museo un día entero armando y desarmando unas instalaciones con sus objetos personales. Entonces, creo que ha habido toda una línea, ¿no?, que se ha instalado ya en el arte también de pensamiento con y a través del objeto, no como en su simbolismo, sino en su misma condición material, que es sin duda una condición que habla, ¿no? Habla en sí misma, ¿no? Por ahí. Y esto que dices de la materialidad está súper presente en tu obra. De hecho, hay reflexiones sobre eso, ¿no? Cuando hablas de la cordillera que va cambiando y deviene en otro tipo de paisaje y después se convierte en otra cosa, dándole continuidad material al mundo, porque es la manifestación del espíritu, de la materia. Entonces es muy interesante ese diálogo constante que hay justo entre los objetos y toda esta cuestión interior, ¿no?, que es fascinante. Y me estaba acordando que sí pensé en lo de los objetos de la abuela, no sé por qué son tan importantes. Yo tengo hasta ahora las tijeras de mi abuelita, unas pequeñitas que tenía para cuando estaba cosiendo. Igual me acuerdo del dedal, que me lo ponía, jugaba. Y las tijeras hasta ahora tengo. Y ella tenía unas tijeras que eran de su mamá, que eran aún más viejas, que estaban rotas en la punta, y usaba esas, aunque tenía las nuevas. Y decía, no, yo las tijeras de mamita, y sacaba las tijeras. Entonces son estas cosas que van más allá del apego, que son más bien, no sé, entran en otro ámbito, lo mágico. Es maravilloso de la memoria. También quería preguntar, más que preguntarte, es ir conversando en realidad, porque son cosas que están ahí. Pero, por ejemplo, en Sanguínea, ¿no?, es muy fuerte la presencia de los fluidos corporales, ¿no?, empezando desde el nombre de la novela hasta, bueno, pues por todo lo que va sucediendo en la vida de la protagonista, porque es un embarazo, el cuerpo pues está transformándose, hay también las pérdidas, y cuando el niño nace pues ni siquiera se queda, es una doble pérdida, ¿no?, que sale del cuerpo pero también sale de la vida de su madre. Pero sí, los fluidos tienen mucha de esta presencia, y son igual vehículos
mezcla el hecho de ser tú como... Yo sé que la voz narrativa no es del autor, obviamente, no estoy llegando a esa mentalidad, pero sí hay un momento en el que uno es un cuerpo que escribe. Entonces, si ese dejarse llevar por la escritura es así mismo como una metáfora de vivir con esta conexión con los fluidos y con lo que tenemos en el cuerpo, porque la modernidad, sobre todo lo que es Occidente, nos separa drásticamente de todo esto. Es como negar, como qué vergüenza, no sé, esto que mi cuerpo saca, ¿no? Qué vergüenza, entonces hay que esconderlo, hay que disfrazarlo con productos farmacéuticos y de mil maneras, ¿no? Pero dejarse fluir es quizás aceptar todo eso, y no sé si la escritura es una manera de ver todo eso a la cara y poderlo mostrar de la forma que uno no lo muestra pues, al andar por la vida, porque vivimos en una sociedad completamente negadora del cuerpo y que está en otros ámbitos, ¿no? Que ya sabemos. Sí, esto que dices a mí un poco dialogando con tu pregunta, a mí me pasó que cuando escribí Antropofagitas, de ahí hay un cuento que se llama El diario de la nadadora, que es el primer cuento con el que abre el libro, y ahí tuve una primera experiencia que fue una experiencia que sí creo que marcó mi escritura, que fue esto que te decía, ¿no? El darme el permiso para perderme en la experiencia de la escritura, en el sentido de dejar un momento dado de reconocerme, y en ese sentido también que aparezca una voz desconocida para mí misma, o que aparezca la necesidad o que aparezca en el lenguaje, que vaya apareciendo, haciendo su aparición como un desconocimiento profundo de mí, siendo yo la que escribía. O sea, ese fenómeno que te decía antes, que es muy dislocador, de pronto no reconocer lo que uno está haciendo, extrañarse de tal manera, y ahí mismo entregarse a esa experiencia, ¿no? Porque hay muchas veces que esa experiencia es vertiginosa y al mismo tiempo es miedosa, ¿no? Es decir, no, esto no debería estar apareciendo, ¿no? ¿Por qué está apareciendo esta escena? ¿No? ¿Por qué está apareciendo esta palabra? ¿Por qué está apareciendo esta experiencia? ¿Por qué estoy hablando de mi menstruación? Eso, ¿no? ¿O por qué estoy hablando de mi sexualidad? ¿O por qué estoy dejando que una fantasía incestuosa esté asomando en escritura, ¿no? Y es en esos lugares más bien en donde creo que hay que atender, como que al contrario de lo que uno hace, que es decir, no, mejor esto no vale, esto no es ir allá, más bien a mí me pasó que me permití o me interesé, atendí la experiencia precisamente de ese arrebato, ¿no? Entonces creo que eso marcó, por lo menos también en Sanguínea, de manera ya más extensa, como si Sanguínea fuera una continuación de ese cuento, marcó la necesidad de ir por ese camino también en el flujo rítmico de la escritura, es decir, encontrar ir buscando darle voz a esa experiencia no censurada, y que eso tenga un ritmo. De alguna manera sería algo así, no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero sí hay un ritmo en Sanguínea que es digamos, vertiginoso, y que de alguna manera está vinculado, está en contacto con el flujo, ¿no? Con lo que fluye, con lo que se desborda, ¿no? Y en ese sentido creo que está también en contacto con lo no censurado, un poco recogiendo lo que tú decías, ¿no? Con la capacidad de decir, no censuraré esto que me está avergonzando, ¿no? En la escritura. Y ahí se abre, creo, una posibilidad, o se puede abrir una posibilidad de una voz, tal vez, para explorar. Claro, es súper interesante eso, porque
literatura japonesa. Y entonces la literatura japonesa es absolutamente otra cosa, porque ellos es la contención, ¿no? Pero en el no decir también dicen todo, porque tú como lector intuyes y se revela lo que está ahí, y quizás de una manera muy sutil, con una frase, te están revelando mucho más. Pero claro, aquí en cambio está este flujo que no tiene contención. Entonces es bien interesante ver cómo, y todas son literatura, y todas tienen su propuesta, y tienen una estética, ¿no? Y son válidas. Entonces me parece genial estas posibilidades, ¿no? que se ofrecen para el lector, además, que puede encontrar, tanto en la una como en la otra, reflejos de sí mismo, ¿no? Es hermoso. Esas economías que son tan diferentes, ¿no? Sí, así es. Bueno, yo quiero que nos veas un poco eso, pero eso va a ser después de un ratito. No le quiero alargar mucho, aunque está delicioso conversar, pero sí quiero darte un tiempo para que nos veas un poco. No traje esa línea, sí tengo mi ejemplar, pero una amiga me lo pidió, cometí el error de prestárselo y no me lo ha devuelto. Entonces, bueno. Quería decirte que, a ver, tenía acá en mis notas algunas cosas que... sí, quería preguntarte cuál ha sido tal vez tu mayor reto al momento de escribir. Ya hemos hablado ahorita justo de lo que es dejar fluir lo que nos avergüenza, en fin, ¿no? Pero tal vez el mayor reto en macro, ¿no? Porque para ser escritoras, estoy hablando ahorita en femenino porque... sí existe, ¿no? Una condición, sobre todo cuando hay la maternidad de por medio, que hace que la escritura sea un acto casi imposible de lograr. Entonces, bueno, no sé, en mi caso mi mayor reto ha sido siempre poder conjugar la maternidad, el trabajo, los hijos, y cuando tenía esposo, el esposo, que creo que era lo más difícil de conjugar. Pero de todas maneras, todos tienen sus retos y todos tenemos lo extra literario que nos complica, ¿no? Todos los seres humanos, además. Entonces, no sé cuál es tu mayor reto. Me gusta mucho saber, cuando hablo con un escritor, preguntarle eso. Creo que eso también varía, ¿no? Creo que cada momento de la vida tiene de sus complejidades y sus retos, y cuando aparecen los hijos te das cuenta que el resto no era reto. No ha habido tanto reto. Creo que el encontrar un tiempo para la escritura, creo que la lectura, creo que el hábito, el hacer de la lectura una experiencia incorporada, en algún momento fue un reto, por todas las demandas y las exigencias de la vida, ¿no? Entonces creo que incorporar la lectura, más que la escritura, incorporar la lectura, que a veces fue una lectura, yo tuve la suerte de hacer una maestría en filosofía hace muchísimos años en la Universidad Católica, y me acuerdo de estar leyendo textos muy complejos y entrar en el sistema de pensamiento filosófico de la modernidad, así como era un reto que me transformó, creo, un poco la cabeza y me hizo adquirir la necesidad de leer, pero de leer también, digamos, también buscar cierta complejidad en la lectura, ¿no? Es decir, buscar retarme hacia universos de escritura y de lectura, que no sean tan cómodos, tan sencillos, tan fáciles, digamos, para mí, ¿no? Como ir incomodándome en la lectura. Y creo que ese ha sido un aprendizaje súper importante, porque estamos muy asediados por una cultura que tiende a incluso los textos homogenizarnos y darnos textos que cumplen, digamos, una convención, ¿no? El mismo canon te va imponiendo una convención que hace que entres en una dinámica de la lectura, que cuando te viene otro texto es como, no te dices, no me gusta, no me llama, no conecto, dicen ahora, y eso dicen mis alumnos al teléfono, no conecto. Y entonces para mí eso es un síntoma de que tienen que ir hacia esa lectura, ¿no? O sea, de que eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Como aprender a distinguir eso con lo que no conectas. Creo que es un reto que para mí ha sido, me ha abierto la experiencia de la lectura, precisamente porque he ido buscando otras escrituras
a las que muchas veces el mercado o el mercado editorial o la moda te impone, ¿no? Como ahora te impone esto de que para escribir como mujer tienes que escribir así. Así un poco el mercado te impone todo, ¿no? Entonces ir buscando esta cosa que de alguna manera extraña esas formas tan convencionalizadas, no sé si existe esta palabra. Creo que, por ejemplo, es un reto en el que me inscribí en algún momento y me ha salvado bastante porque ha ido como volviéndome más y más ávida de otras lecturas. Esto me encanta. Estuve conversando hace mucho con una escritora de ciencia ficción, una escritora cubana, se me va ahorita el nombre, en una reunión que hubo virtual, porque ella no vive acá. Y por ejemplo, justo, ¿no? Ella hablaba de cómo hay esta cuestión de que el canon pone por fuera, ¿no?, ciertas cosas. Entonces ella decía que, claro, sí, hay gente que lee ciencia ficción, pero son públicos más pequeños, que ella empezó a leer ciencia ficción a raíz de justamente una dificultad que tenía con ese género y se acabó convirtiendo en una escritora de ciencia ficción, por ejemplo, y descubrió un montón de cosas. Pero sí, las zonas de confort están en todo, ¿no? Entonces me parece bien interesante lo que nos dice, que sí, creo que hay que explorar y se van formando los nuevos cánones. Y eso también es tenaz porque se rompe con el pasado, se supone que sale algo nuevo y luego ya se vuelve el canon. Entonces eso, ahora para escribir como mujer tienes que estar en estas cosas o no estás en nada. Y eso empieza otra vez a excluir, ¿no? Es un ejercicio humano y de logos mental, yo qué sé, de querer hacer todo, categorías y sí. Bueno, sería bonito que nos leas un fragmento, porque claro, un cuento entero no son cuentos cortos, sí, pero bueno, escoge, no sé, algún fragmento de alguno de tus cuentos y léenos, y luego pues sería muy bonito que el público pueda preguntar algo, comentar, en fin. Voy a leer la primera página, porque ahorita sí buscar, no sé, así. ¿Ya? Voy a leer la primera página del primer cuento. Ok, a ver, déjame ver por curiosa, quiero ver qué las escoger, a ver. Ay, sí, hermoso, Diana, qué precioso. Bueno, el primer cuento de este libro se titula El día en que el piano se fue. Y les voy a leer una partecita, la primera página. Me encierro en el baño mientras se llevan el piano. La última vez que mi hija lo tocó, sentí que acarició las teclas con un cuidado que no había conocido en ella. Mi pie deforme sobre las baldosas me recuerda al de mi madre y esa imagen se vuelve una pantalla. Observo su pie en mi pie mientras escucho desde el baño los músculos del padre de mi hija levantar el instrumento y los imagino hechos de cemento, barnizados por una laca radiante. Su tórax inflado de orgullo y sus piernas pateando el suelo, el mío. Oigo que el piano se mueve y lo imagino como a un animal viejo, como a un animal enorme, como a un animal que se deja estar, pero al que le duele cada movimiento. No soporto el dolor, nunca he soportado ningún dolor. Las pérdidas las he ido colocando fuera de mí, como muestras que deposito en lugares y cosas y de las que me distancio, aunque a veces en las situaciones más inesperadas ellas me asaltan y me encuentran y me hacen reír de modo nervioso o llorar como si no hubiera mañana. Mis gatos tocaban cada día el piano, yo lo abría, yo retiraba la tapa con placer, un mecanismo articulado que mostraba así de repente todas las teclas. Ellas aparecían y la solidez de esa textura organizaba mi día. Yo nunca me atreví ni a rozarlas. Mis gatos se paseaban por las maderitas blancas con su exactitud fina, produciendo sonidos amables. El piano instala en mí una sensación que tiene la cualidad de la gracia, pero también de una violenta melancolía. En el edificio donde vivía de niña, el piso de arriba era ocupado por una familia solo de mujeres. Nunca comprendí el parentesco entre ellas, pero una, la más alta y bonita, por las tardes tocaba el piano. Era de una belleza que a mí me parecía inalcanzable, el pelo agarrado siempre en un moño apretadísimo y perfecto,
la frente ancha y pecosa, el cuerpo largo, ella vestida con chalequitos de lana y faldas hasta la rodilla. Yo, cuando oía de lejos el sonido suave, la imaginaba con el pelo suelto, a la altura de las teclas, acompañando la melodía con un movimiento negro, y a veces subía hasta su puerta para oírla mejor y podía quedarme allí, parada, mientras duraba el concierto, y duraba también la imagen de ese pelo libre. Qué bonito fragmento, y ese cuento es bellísimo. Bueno, no sé si quieres comentarnos algo sobre la escritura de este cuento antes de que la gente, el público, se anime a preguntar algo. Bueno, es un cuento que recoge como una relación entre la abuela, la madre, la hija y la hija, como una cadena de mujeres marcadas por el defecto, tal vez por la imperfección, y por la relación, en este caso, con el piano. Así les dejo un poco como la idea, porque en realidad es difícil, ¿no? Yo no suelo escribir tanto, las narraciones no son alrededor de una historia, digamos, una trama, ¿no? Sino más un armado de relaciones que van encontrando modos de asociación que van apareciendo a través de los objetos y que anuncian vínculos que tampoco están del todo claros en la escritura, ¿no? Entonces es difícil a veces hablar de sobre qué va el cuento, sino más bien sobre esas asociaciones que aparecen y que la memoria va tejiendo. No tanto qué pasa, sino un poco qué originó la escritura. No sé. Sí, creo que la escritura se origina a partir justo de una imagen que es del piano saliendo de la casa, ¿no? Lo que implica el peso del piano, de un piano abandonando un lugar en el que ha estado tanto tiempo, todo lo que se lleva, ¿no? Como también mi necesidad en este caso de recuperar un piano que perdí. Creo que fue eso. Claro, es que estas cosas que nos persiguen se convierten, pero qué bonito, a mí me gustó mucho el cuento, y claro, el peso, es lo que decíamos, los objetos se convierten en todo este símbolo de mucho más. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa, aprovechando que está aquí Gabriela, porque realmente es bueno aprovechar la presencia. A ver acá, Osvaldo, te paso para que se escuche la grabación tu pregunta. Gracias, María Luz. Mucho gusto, Gabriela, conocerla personalmente. He revisado algunos textos y me ha interesado porque también hago narrativa, un poco más de narrativa costumbrista. Y justo hablando del piano, también me vino a la memoria un texto que yo hice que se llamaba Un pianista en el camino. Y ese texto lo hice de una noticia que salió en el exterior de que estaba desaparecido un pianista y que nadie sabía el por qué asomó en la playa. Y supieron que era pianista por lo que me encontraron unas hojas de notas musicales y los dedos largos. Entonces, eso y en base a eso yo fui recreando eso, pero ya ambientándolo aquí a nuestro entorno. Le puse a un protagonista, un camionero que él llevaba los productos de la Sierra de la Costa, y en el camino encontró a una persona que había desaparecido algunos tiempos atrás y tenía justo ahí una carpeta roja que tenía unas notas. Y cuando él llegó a la casa a descansar y todo eso, encuentra que en esa casa había un piano. Y el piano lo tocaba la hija mayor. Pero este personaje que le llevaron para que se recupere se asomaba muy sigilosamente por la puerta y comenzaba a recordar muchas cosas, como así le recordaba eso de ser pianista, y sin embargo
no tenía, pero en el momento que la chica sale a su clase, deja el piano y él, aprovechando la soledad, comienza a teclear. Y las familias se sorprenden a ver esta persona que en verdad era un pianista. Y más o menos iba en la historia. Me encantó ese trabajo y creo que hablando de la parte de la muerte también, que algo comentaban, y el trabajo que se hace en este campo siempre es muy especial. ¿Por qué razón? Porque creo que nosotros, los escritores, vivimos y morimos con cada texto. Eso. Gracias. No sé si alguien más quiere comentar alguna cosa. ¿No? Bueno, yo sí tenía cosas que, sino que a veces yo me emociono, pero a mí me pareció en Sanguínea, y esto es algo que siempre decía, tengo que comentar con la escritora. Julio, ¿quería decir algo? ¿Sí? Bueno. Sí, quiero decir, pero tengo recelo, porque no he leído todo el libro, en fin, pero solo lo que he oído. Bueno, lo que oí me parece un poema. Y voy a decir por qué, ¿no es cierto? El tema del piano. Dalí, por ejemplo, puso un piano que me dice mal, etc. Pero acá no, acá es un ser vivo que está. El lenguaje está tan fluido que es como un poema. Es un poema. No hay la metáfora habitual, no hay, ciertamente, pero no es obligatorio, ¿no es cierto? Entonces, según los comentaristas de la literatura, ¿qué es el poema y qué es el relato? Claro que el autor, el dueño, puede decir, he hecho un relato, hago un poema o lo que fuere, pero desde el punto de vista de la lengua, tiene un sistema, y ese sistema está regulado por el ritmo, y el autor que le ha dado la autora le da el ritmo de poema cuando lee. No sé si estoy equivocado, pero eso es lo que yo experimenté. Y ya, ¿no es cierto? Y ya no hablo más. Es que sí, en eso estamos de acuerdo. Es una, por eso yo te decía, falta mucha poesía, ¿no? La forma en que vas narrando y esa vecindad, ¿no? Bueno, a mí una de las cosas que me gustó mucho en Sanguínea es una cuestión, ahorita no me voy a referir al lenguaje, sino a los hechos, y que me hace recordar cómo en la infancia se marcan tanto ciertas cosas que luego nos definen como decir, yo soy una persona con miedo al avión, yo soy una persona con miedo a tal cosa. Y cuando llegué a la parte en la que, cuando la protagonista era niña, vive la muerte del presidente, pues que creo que a nuestra generación, a todos nos impresionó cuando Jaime Roldós se mató en el avión, y su esposa y todo, porque además los noticieros sacaban los pedazos, era terrible, ¿no? Y para una como niña era realmente, yo no pude comer, creo que un mes, o sea, no podía. Entonces aparece esto, y yo recuerdo que simultáneamente había estas propagandas que sacaban en la televisión, porque en estos tiempos, en los 70s, se hacían propagandas de los libros. Ahora ya no, pues. Entonces salía crónica de una muerte anunciada, cómprela en su librería, no sé qué, editorial Bruguera. Y yo oía esto y pensaba en la muerte del presidente y relacionaba la crónica de una muerte anunciada con la muerte del presidente, porque era al mismo tiempo. Y además pasó muy cerca en esas épocas los accidentes estos de Sami y Saeta, que se perdieron los aviones y que nunca más aparecieron. Y salió un libro que se llamaba Pasaje de Ida. Y entonces, en la televisión de la casa de mi abuelita, ella con su plancha o con su máquina de coser, y yo viendo la televisión, los dibujos animados, veía estas propagandas que se iban dando y me traumaticé del avión, por ejemplo. Entonces en Sanguínea hay esta escena en que ella se va a España iba así y yo decía, Dios mío, se ha salido. Entonces, bueno,
estado contando, ¿no? Pero eso es lindo, este tipo de descubrimientos, ¿no? No sé si quieres decir algo. Sí, sobre esto que dices de cómo se va tejiendo y armando la realidad a través de todos esos relatos que están ocurriendo al mismo tiempo de manera sincrónica cuando uno es niño y cómo se van generando las asociaciones, me parece fascinante, ¿no? Yo me acuerdo efectivamente, ¿no? El día en que se cayó el avión, que es tal vez mi primer recuerdo, yo diría así, de haber sentido una conmoción familiar y al mismo tiempo estar jugando. Todos esos mecanismos, digamos, que están en juego en la realidad al momento en que se sucede el acontecimiento, es como fascinante recuperarlos y ahí te das cuenta que todo es materia de la literatura, ¿no? Que uno pensaría que es otro de los problemas que uno a veces piensa que no tengo nada que contar, o que la gran historia yo no la tengo en mi cabeza, pero realmente la narrativa se puede armar precisamente cuando encuentras la potencia que tiene todo acontecimiento, digamos, o incluso todo tejido de la experiencia, ¿no? Y vas desarmando o desmontando ese tejido y ya está. Entonces creo que ahí también salir de esa idea de que la literatura necesita de ese gran relato, ¿no? Que creo que también ha sido un aporte, tal vez, no sé si soy muy atrevida a decirlo, de la literatura de mujeres, ¿no? Que han podido encontrar y hacer materia narrativa también de lo más íntimo, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, acá ya tenemos. A ver, entonces volvemos con Julio y después con Johan. Parecía más bien una conversación de psicología de la creación artística. Alguna vez yo hice un curso de eso y para conversar con los estudiantes busqué cantidad de material de psicología de la creación artística. Parece muy pomposo, pero oyéndoles es eso. Ahora, dos cosas. Yo fui una vez a una boda en Llano Grande, fui de padrino, y entonces ahí hice una práctica. La persona que era el abuelo de la persona que se casaba, dijo: perdone señor que no esté aquí el papá, porque se fue, le abandonó a la mamá de la persona que se casaba, que era un muchacho, y no volvió a aparecer. Dice, pero yo le cuento, pero seguimos viendo que sería. Y me contó lo siguiente. Le digo, ¿y en qué trabajaba usted? Dice, bueno, yo recibí una parte de la tierra, me lo dio mi patrón, dice quién. Y porque la señora, la dueña de este terreno, de esta hacienda, era una señora muy adinerada, que cuando llegó el aviador Liut, ¿han oído hablar? Sí, Elías Liut. Eso, Elías Liut. Esta señora se enamoró perdidamente. Y mi patrón era ciego. Y claro, la señora hacía de las suyas y el patrón era ciego. Pero el asunto no terminaba ahí, sino que me dice, y yo servía a mi patrón el desayuno, era siempre ponche con leche y una copa de vino. Eso le servía a mi patrón. Entonces mi patrona me dijo, ven. Y dijo, llévale el desayuno a tu patrón. Y sacó un frasquito y le puso el veneno en la copa de vino. ¿El veneno? Y yo le llevé. Y mi patrón tomó el vino y se murió. Entonces, claro que me cuenten eso en la mesa de la boda. Háganme, por favor, psicología de la creación artística. Pasó años. Esto que les cuento escribí en mi libro Mujeres, en un textito corto.
problema era que no sabía cómo terminar. Digo, ¿cómo termino esto? Pero me golpeó todo lo que ustedes han dicho de la sensibilidad, de todas estas cosas. Pero el problema era la lengua, el cuerpo de eso. Entonces, más bien la puse paseando de su casa sin poder dormir. Y entonces creo que dice que terminaba como una luna loca, porque no podía dormir. Entonces, yo digo esto por mi manía de profesor, que hay que separar el asunto de la lengua, de la psicología, de la creación artística, porque así yo te cuento que viví el terremoto de no sé cuánto y que me fui, etc. No sé, perdonen el comentario. ¿Quieres decir algo? Ya. Bueno, pero claro, es que la literatura es el poder escribir de esas cosas justo, pero qué complicado, ¿no? A ver. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Gracias por este espacio. Bueno, a mí me encantan estos espacios, cuando puedo escuchar sobre literatura y demás. Me encanta. Yo no soy literata, vengo más del campo del teatro. Pero sí me gusta leer. Y claro, cada vez que agarro como un libro o alguna dramaturgia o lo que sea, pues es como que adopto ese objeto, así un poco retomando lo que decía Gabriela del objeto. Adopto a ese objeto, digamos, que tiene palabras adentro, que tiene todo el mundo, y lo tengo ahí, lo llevo para un lado, lo llevo para el otro. Me pasa que muchas veces tengo mucho tiempo en soledad, porque bueno, mucho tiempo como que a veces como que voy de un lado para el otro, estoy mucho tiempo sola, entonces el objeto es como mi compañero, el libro en sí, y adopto a la autora como mi amigo, digamos, o sea, es como que yo un día digo, voy a tener que hacer un podcast sobre la experiencia de las lectoras, ¿no? De los lectores, porque eso es todo un mundo, ¿no? O sea, y a veces estoy leyendo y voy leyendo y opino yo sola con el libro y le digo, a ver, hermana, ¿qué estás diciendo acá? Y, o sea, me pasan cosas, ¿no? Y le hablo al libro como si le hablara a la autora o como si le hablara al personaje. Discuto con los personajes, no, eso no puede ser, pero que esto, a ver, paremos un poco. Leyendo Sanguíneo me pasó un poco eso, de que yo iba leyendo y de repente me encontraba cerrando fuerte el libro y yo decía, ¿qué me está pasando? Me están pasando cosas, decía yo, dejaba el libro ahí, me iba, me preparaba un mate, volvía y yo dije, no, pero esta no me va a ganar, decía yo, voy a retomarla, o sea, como que así como, y después me miro a mí misma de afuera y digo, no, yo, o sea, estoy como en mi habitación ahí sola y yo digo, por ahí mi roommate debe decir, esta está más loca que cualquiera. Pero bueno, nada, me pasa eso con esa experiencia como individual, personal, con el libro me gusta, se me divierte, no sé si es que es algo que viene del teatro, no sé si de las actrices les pasará, pero nada, yo leo parada, acostada, piernas para arriba, o sea, como que es lúdico, muy lúdico, porque siento que ahí hay todo un mundo, que alguien se puso a pensar y a escribir horas y horas y horas, y reescribió y también eso lo valoro como un montón y digo, no, a ver, tengo un vínculo, ¿no? Hago un vínculo con esa figura ausente, que solo está su nombre ahí, y por supuesto las investigo, o sea, soy medio ahí como que me voy metiendo mucho, entonces como que yo me hago mi propio mundo en relación a la escritora, al libro y así. Entonces, la pregunta es, Gabriela, tú cuando escribes, ¿armas algunas relaciones con quienes te van a leer? O sea, porque en el teatro, por ejemplo, una de las cosas que le gusta al actor o la actriz, pues, es el público, ¿no? O sea, estamos ahí porque hay gente, porque vas a compartir una experiencia, porque, bueno, vas a decir cosas, vas a sentir cosas, te van a pasar cosas en el cuerpo, al público le va a pasar, entonces es como una cosa como muy viva del aquí y ahora, que es como potente así y seductora, entonces, pero la experiencia de la lectura con el libro en sí es como en tu casa o cuando voy en el bus o en
el subte o cuando voy en un avión o lo que sea, pasa eso, ¿no? Que es tuya y tú piensas eso, o sea, no sé si la escritora, o bueno, existen las formas también de escribir más colectivamente, como bien decías en un momento, pero cuando tú escribes sola, ¿piensas como en alguien que te va a leer? O qué le pasará, o le voy a provocar tal cosa, esa cosa como de acción, ¿no? De decir, le voy a decir esto porque le va. Bueno, algo que tú dijiste sobre el tema de desvergonzar, de decir lo que te da vergüenza, pues a mí con Sanguínea me pasaba eso, dije, pucha, está diciendo cosas que son vergonzosas. ¿Qué está diciendo esta mujer? O sea, como que sí pasan todo ese tipo de cosas. Entonces, nada, esa es la pregunta, ¿no? Básicamente. Y aparte compartir como esa experiencia como de lectora que me pasa como cada vez que vas a ver los libros. Sí, qué chévere todo lo que dices, qué importante me hace pensar en todo lo que es leer, ¿no? En todo lo que puede ser esas relaciones que se arman y que son relaciones, eso, ¿no? Con seres imaginarios, ausentes, etc. Que sí me ha pasado también como lectora mucho y que como escritora, sí, me encuentro a mí misma viviendo experiencias tremendas cuando estoy escribiendo, ¿no? Y que son de todo tipo, desde la experiencia. Me pasó que yo he escrito diarios, yo he escrito diarios siempre. Yo escribí diarios desde que era niña, tengo escritos miles, no sé miles, pero sí decenas de cuadernos desde que era muy pequeña. Y el diario es una escritura en que aparentemente se escribe para uno, ¿no? No escribes para que te lean. Pero eso es un tanto, digamos, es y no es, ¿no? Porque ya en el ejercicio de la escritura del diario estás imaginando a un lector, ¿no? Estás como en el ejercicio del trabajo con el lenguaje para el registro, para la memoria, para un lector. Entonces, es paradójica la experiencia de la escritura del diario y por eso me parece fascinante, ¿no? Porque es una experiencia en donde realmente se incorpora en el lenguaje toda esta intimidad con la supuesta fantasía de que no es para que se lea, pero que, pues, sino para qué es, sino porque estás escribiendo, ¿no? Entonces ahí tomar conciencia de que ya hay digamos, un lector, un potencial lector para el diario, ya tomar esa conciencia de que ya hay una autofiguración en ese sentido, es decir, una construcción del escritor a través de su palabra, en este caso siendo la palabra, digamos, más personal, ¿no? Menos trabajada también, si se quiere. Y cuando das ese salto, en ese caso, yo me acuerdo que me pasó con Antropofagitas, que escribí ese libro para mandar a un concurso, no lo había leído nadie, no lo había compartido con nadie, y era mi escritura del diario, para mí era la misma cosa, nunca pensé que alguien me lo iba a leer. Yo estaba escribiendo estos cuentos, comencé a escribirlos porque sentí la necesidad de darle otra forma. Fue mi primer ejercicio de escritura, bueno, había hecho ejercicios de escritura de teatro, pero ya fue mi primer ejercicio de escritura más narrativo, y pasaba que comenzó a tomar cierta forma. Yo estaba leyendo cuentos de Clarice Lispector y uno siempre escribe lo que también está leyendo de alguna manera, ¿no? Entonces comencé a escribir y ya mandé al concurso, ganó el libro y me dijeron se va a publicar. Y me acuerdo que se lo mandé a una, que ahora es una gran amiga, pero que en ese momento no la conocía, que era quien iba a presentar mi libro, y me dijo, ¿has pensado qué van a decir tus papás cuando lean esto? Y yo fue como, es cierto, alguien más va a leer esto, ¿no? Es decir, es como interesante integrar al lector, pero también es muy bacán tener un poco esa fantasía de que ese texto no se va a leer de alguna manera. Es como paradójico también jugar entre esas posibilidades, ¿no? Una vez que uno ya comienza a publicar, de alguna manera ya aparecen lectores que para mí son lectores que fluctúan, ¿no? Entre el lector ideal, ¿no? Entre alguien que quiero que esta persona lea esto, ¿no? Quiero que este otro me lea, este otro que tiene un rostro, que tiene una cara, que tiene una presencia en mi vida, sí, pero también muchas veces estoy escribiendo para el ausente, como te decía, ¿no? Para el muerto, para la muerta, para la madre, pero no para la madre que tengo, sino para la condición de la madre que es la madre que tengo y al mismo tiempo no lo es, y se vuelve de pronto otra.
Entonces sí, siempre estás en ese ejercicio de también fantasear a ese lector, dialogar con ese lector, imaginar ese lector. O sea, también es una ausencia que está escribiendo contigo, entonces tampoco hay soledad, ¿no? Que es muy diferente, como decías tú, al teatro, en donde no es el teatro que tal vez tú también has hecho de escrituras colectivas, que son tan ejercicios tan bonitos también, ¿no? Y que son además ya con cuerpos ahí, porque además en el teatro escribes para el presente, tienes que escribir para un presente con el público, y eso ya hace que la experiencia de la escritura sea otra. Pero tampoco la escritura narrativa es nunca un ejercicio de soledad, ¿no? Y como te digo, incluso en esa experiencia tan íntima como el diario, ya están pasando cosas con el lector, ¿no? ¿Y tú te consideras heredera de algún escritor o escritora, o te inscribes en algún árbol genealógico escogido? Eso también está cambiando, ¿no? Por suerte, es decir, siempre hay momentos, como te decía hace un momento, uno está escribiendo siempre lo que está, para mí es casi una reescritura, o sea, para mí es casi como estoy leyendo esto y estoy escribiendo, y hay gente que dice, no me gusta leer cuando estoy escribiendo, y para mí es todo lo contrario, es como, ¿cómo dejo más que esta escritura me posea, me traspase para que se haga mi escritura con algo, con alguien también, ¿no? Con esa compañía del autor. Y en ese sentido, esto que dices son momentos, como decía, en ese momento estaba muy interesada en cuentos de mujeres, entonces leí un gran tiempo, me dediqué a leer a mujeres, pero en el género específicamente del cuento. Me acuerdo haber leído en esa época a Margarit Duras, me acuerdo haber leído a Margarit Yourcenar, esos cuentos completos, y fue como, ¿no? Qué experiencia. Otra época, en la época que escribí Sanguínea, estaba leyendo Pascal Quignard, estaba leyendo mucho a Marlene Haushofer, que es una escritora austriaca, que creo que fue muy importante para mí también en ese momento. Entonces creo que cada momento voy armando, como para mí es todo un ejercicio el ir eligiendo qué voy a leer en este momento, qué voy a leer en este año, qué voy a leer en este mes, ¿no? Como ir armando mis mapas, que hago así porque tengo mis pilitas así de libros. Entonces sí es un acto muy que me ilusiona mucho, ¿no? La lectura. Entonces sí voy ahí, creo que cambiando esos árboles o poblándolos de otra manera. Y a veces es lindo porque justo cae en las manos de una el libro que necesitaba para justo lo que estaba creando, ¿no? Es como que se conectan las cosas. No sé si alguien más quiere decir algo para ir a ver acá, Gustavo. Gracias, María Luz. Felicito a la escritora, no la he leído, y lo único que quiero es hacer un comentario. Vivo sorprendido de que el país vive un fervor de autores, pero por lo general solo son escritores. Nunca, o sea, por lo general veo que no hay el fervor como lectores. Entonces, me resulta grato escuchar que hay escritoras que leen y hay esa pasión. Vivo un poco desengañado del mundo contemporáneo. Yo soy un lector de autores por lo general ya fallecidos, me dedico a estudiarlos. Y solamente quería felicitarle porque es un hálito de esperanza ver que lo que usted ha señalado me parece muy bien, que cuando está escribiendo pues tiene una serie de autores que está leyendo. Yo siempre traigo a colación una anécdota que me sucedió cuando era joven, tendría unos 19, 20 años, y no sé, salí de algún acto y me encontré con una chica que resultó simpática y estuvimos conversando y me dice, soy poeta. Le dije, ¿y cuáles son tus poetas predilectos? Y ella me dijo, yo no leo para no influenciarme. Entonces,
claro, comprenderán que yo soy un tipo muy prejuicioso e inmediatamente me di la vuelta y no la volví a ver más. Resulta que han pasado varias décadas y a veces por accidente caigo en la presentación de un libro y veo la soberbia de escritores y escritoras y parece que estuvieran escribiendo la Ilíada, que es lo que han publicado. Y es evidente que no son lectores. Por ahí recibieron algún curso o algún taller de escritura creativa, o consiguieron un diploma al comprar unos cornflakes. Entonces, solamente quiero felicitarles y gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más de una vez? Ya que estoy cerca, Gabriela, yo te sigo hace tiempo, ese último libro no lo conozco. Y solo quería saludar tu voz. Es súper extraño lo que voy a decir, pero yo siempre que te leo, siempre siento que hay un inventario de historias alrededor de lo que cuentas. Y creo que el manejo de los objetos y de la situación, no hay atrezo ahí nunca, ni siquiera cuando escribes teatro. No hay atrezo, está todo ahí, es parte de una vida que se cuenta, de una situación que pasa ahí, lo que sea. Y quería saludar eso, es una gran voz que yo admiro mucho. No lo suelo decir, pero ya que estoy al lado de este metido, dije, bueno, de una vez voy a saludar yo también. Gracias. Bueno, entonces, no sé si quieres añadir algo, Gaby, antes de cerrar. No, agradecerles mucho, siempre es hermoso Encontrar, es una experiencia lindísima el diálogo siempre, ¿no? Y poder escuchar, así que les agradezco por todo lo que han contado, dicho y por haber atendido esta conversación y a ti que es una conversación tan bonita. Muchas gracias. Bueno, gracias Gaby, gracias a todos. Así Julio, ¿quieres decir algo? Sí. Bueno, felicitar, por supuesto, pero quiero consolar a mi amigo Gustavo, diciéndole que Montalvo creo que tuvo 18 lectores. Niños, Juan Montalvo, y que ahora no hay lectores, no me llama la atención para nada. De Montalvo, ya que le mandó 20 ejemplares de capítulos a su sobrino, el sobrino, ya no me acuerdo el nombre, y luego tuvo que devolver los ejemplares porque solamente se vendieron 4 o 5. Un ejemplar del Príncipe tengo yo, pero no que le compré a Montalvo. ¿Para qué tener? Ahora hay más lectores, hoy, evidentemente, en el siglo XIX, pero el que no ha habido lectores, claro que Montalvo cuando se fue, dijo, me voy de este país que los ecuatorianos nacieron para esclavos. Me voy a Francia, el país de las luces, voy a escribir, y tuvo éxito con 7 tratados. Vendió los libros, compró un piano